Saludos amigos, yo soy DJT y este es un nuevo video para ti. Gracias a todos los amigos que me preguntan quién me hizo este intro. Siempre se los digo, el mejor de todos los tiempos, J3 Producciones. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Nia, mi espacio se llama El Blog de Nia, soy de Ecuador, desde estos lares ecuatoriales youtuberescos maravillosos, quiero hacerles la invitación para que conozcan mi espacio y puedan enterarse de muchas cosas divertidas. Mi canal trata de vlogs familiares, de recetas, cosas de salud, temas de los hijos, reflexiones y muchas otras cosas divertidas. Te espero muy pronto para que formemos una gran comunidad. Muchas gracias DJT por darnos estos cuantos segunditos para darnos a conocer. Bye. Recuerde que este video es presentado por mexremix.com. Los mejores remix, la mejor música, la mejor calidad y sobre todo los mejores precios. Comienzo como siempre recomendándote canales. Lo quiero hacer con dos amigos que me gustaría que, como siempre les digo, vayan, lo visiten y se conecten. ¿Quiénes son? Ahí te van. El primero, un amigo que está siempre poniéndonos en relax total, música para emprender. La segunda, una amiga que nos enseña a coser, a bordar, a hacer manualidades, a crear ¿con quién? A crear con Rosita. Como siempre, yo solo propongo, tú vas, miras y si te gusta, te quedas. Conéctate. Otro de los amigos que quiero darle las gracias, primero por ser parte de este canal, por ser ya miembro de esta familia, es a uno de los amigos, igual que siempre le digo, que no tienen contenido por ahora, pero que están aquí apoyando de corazón. ¿Quién es? Miklos el húngaro. Otro de los que le quiero dar las gracias, primero por ser parte de esta familia y por todo el apoyo que nos da. Muchísimas gracias, mi hermanito Miklos el húngaro. La vida es pura química de la vida. Así se llama el canal de esta amiga que vamos a tener hoy aquí en la historia detrás del youtuber. Es una de las amigas que admiro muchísimo, se llama Rebeca. Es una de las amigas que admiro muchísimo, como les decía, porque nos llega desde Cuba, desde mi tierra. Ella ahí está siempre tratando de apoyar. Y le quiero dar las gracias porque sé todo el esfuerzo que hace. Así que amigo, amiga que me está escuchando, por favor, cuando usted termine de ver este video y usted conozca un poquitico más de Rebeca, la que es la protagonista de este excelente canal, Química de la Vida, por favor, vaya, búsquela y por favor, conéctese con ella, que hace muchísimo esfuerzo para poder subir sus videos, para poder estar viendo los videos de nosotros, para poder estar interactuando y apoyando como lo hace. Así que, por favor, una vez más, vaya y conéctese. Nada, no me queda más nada por decir, simplemente que disfrute de este capítulo. ¿Qué número es? El número 44 de la historia detrás del youtuber. Química de la Vida. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias DJT por esta
idea tan bonita que has tenido de apoyar y ayudar a otros compartiendo su historia a través de una sección de tu canal. Es un placer para mí estar hoy aquí. Mi nombre es Rebeca, nací un 14 de agosto de 1965 en Cuba. Llego a YouTube en marzo de este año cuando cierran las escuelas por la epidemia provocada por el COVID-19. Yo trabajo en una escuela de medicina y mi hijo me sugiere, me da la idea de que abra un canal para que pueda compartir mis conocimientos con los estudiantes y con otras personas. Al principio me resistí un poco, pero después me pareció fabulosa la idea. El nombre de mi canal también se le ocurrió a mi hijo, entonces mi hija revisó en YouTube, no había ningún canal con este nombre y así me quedé con el Química de la Vida. En cuanto a los hobbies y pasatiempos, me encanta viajar, me encanta conocer lugares, también me gusta mucho escuchar música y me gusta mucho ver películas. Mi comida favorita, pues mi comida favorita es con gris, con un bistec de cerdo así con muchas cebollitas, ensalada de aguacate y tamales. En cuanto a la música que no puede faltar en mi lista de reproducción, bueno, aquí voy a decir que la música es un componente importante en mi vida, que me encanta escuchar música para trabajar, para limpiar, para estudiar. Entonces tengo un gusto variado, me gusta la música de la llamada época prodigiosa, me gustan las baladas en inglés, las baladas en español, pero con mis hijos también he aprendido a escuchar y amar la música de estos tiempos. Me gusta la música esa que identifica a los países, por ejemplo me gusta la música country, es decir que en mi lista de reproducción tengo una lista variada de música. Mi mayor defecto es que soy muy sincera, tengo un rostro que expresa cuando algo no me gusta, cuando estoy en desacuerdo con algo, y esto me ha traído grandes problemas en la vida. Respecto a momentos importantes en mi vida, considero dos momentos. Un primero cuando me graduó de médico. La carrera de medicina es una carrera súper sacrificada que requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo y por tanto lograr hacerse médico pues es un momento importante en la vida de cada persona que lo es. El otro momento es cuando vienen al mundo mis hijos. Tengo dos hijos, una hembra y un varón, que nacieron el mismo día, es decir, un 17 de julio, con 5 años de diferencia. Estos son los momentos más importantes en mi vida. Mi peor momento fue en el año 2015, cuando fallecen mis dos padres con solo 6 meses de diferencia y mi madre fallece en la madrugada siguiente a mi cumpleaños. Este fue un año muy duro para mí, para mis hermanas, y aunque ya los padres siempre hacen falta, aunque después uno se va resignando, se va conformando, es un momento muy difícil. Existe en nuestras vidas un antes y un después de la muerte de nuestros padres. Los padres siempre son necesarios, ese apoyo, esa guía, ese consejo siempre hace falta. Entonces ese hasta ahora ha sido mi peor momento, la pérdida de mis padres. En cuanto a los youtubers favoritos, no tengo un youtuber en específico, sigo unos cuantos youtubers de diferentes partes del mundo, admiro su entrega, su dedicación, su talento, pero no tengo uno solo en particular. Costa Rica es reconocida por sus playas, montañas, volcanes y hermosa naturaleza. ¿Sabías que en Costa Rica no tenemos ejército? Y otro dato curioso, que en Costa Rica está prohibida la caza recreativa. Si te parece interesante conocer más de Costa Rica y su historia, visita el canal del Profe Du. Mi sueño de
aspiraciones en cuanto a YouTube, bueno, pues es que me conozca, que el mundo me conozca y que un día pueda monetizar. Esa sería la recompensa al sacrificio, a la dedicación de tanto trabajo, de tanto esfuerzo. En el plano personal, me gustaría un día viajar a otro país, conocer otras culturas, otras idiosincrasias. Y también en lo personal, me gustaría muchísimo, muchísimo que mis hijos alcancen sus sueños. Eso para mí sería fantástico. Un consejo, bueno, pues yo le diría sobre todo a los más jóvenes que hay que perseverar, hay que luchar por los sueños, hay que trazarnos metas todos los días en nuestra vida y hay que perseguir los sueños, no se pueden rendir ante el primer obstáculo. Todo en la vida lleva sacrificio. Por tanto, mi consejo es que sean perseverantes. Me gustaría mucho que me recordaran como la persona que a través de sus videos ayudaba a los demás a mejorar su salud, a mejorar su calidad de vida, a prolongar su vida. Siendo un placer muy grande cuando ayudo a los demás y me gustaría mucho que me recordaran de esta manera. Visto todos los capítulos de la historia detrás del youtuber. Wow. No te preocupes, te invito a mi canal a la lista de reproducción, la historia detrás del youtuber. Ahí puedes encontrar todos los capítulos desde el 1 hasta el 44, el de hoy. Y puedes ir, mirar ahí a todos los que han pasado y disfrutar todo lo que nos han contado. Historias que te van a dejar con la boca abierta. Si quieres ser parte de la historia detrás del youtuber, como siempre te lo digo, déjamelo saber ahí en los comentarios. Si quieres hacer una pregunta a los que ya pasaron, déjame en los comentarios. Si quieres que algún youtuber esté aquí en esta sección, ¿qué tienes que hacer? Déjamelo en los comentarios. Recuerda que no hay canal grande ni hay canal pequeño. Todos somos iguales. Así que tú puedes ser también uno de los que esté aquí en la historia detrás del youtuber. Una sección que dejó de ser mía para ser de todos nosotros. Hola, hola gente bella, lindos y hermosos todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, estoy feliz de estar aquí. Mi nombre es Marjorie Ruiz del canal Risueños. Soy venezolana pero vivo en Chile y nací el 27 de febrero. Lo que viene es mucho. Este es solo uno de los tantos invitados que tenemos aquí en la historia detrás del youtuber. Te estoy invitando ya que si quieres algún recuerdito del proyecto este que se llama DJT, te invito a mi tienda. Aquí está. Una tienda que ya ahora mismo tenemos 7 diseños exclusivamente para ti. Ahí puedes encontrar desde pullover, gorra, relojes, las tacitas que tanto gustan y que te las puedes llevar ahora mismo en descuento. Así que no pierdes nada con ir y darle un vistazo. Vista hace fe. Un recuerdito de este proyecto que se llama DJT. ¿Ahora cuándo, señores? Muchísimas gracias a todos por haber visto esta historia, por haber estado aquí conmigo hasta el final. Una vez más, Dios los bendiga y como siempre me despido. Nos vemos por ahí en otro video de DJT. DJT.